Bueno, pues os presento a Antonio Valenzuela, que es Hola a todos. un amigo, además es mi fisio al que yo acudo cuando tengo algún problema, y él es fisioterapeuta, osteópata y luego especialista en PNI, dilo tú que te sale mejor. En psiconeuroinmunología clínica. Bueno, a raíz de todo esto del COVID, pues hay una cosa importantísima de la que vamos a hablar en este primer vídeo, que vamos a hacer una serie de vídeos para ir dando un poco pues, de respuesta a muchas preguntas que me hacéis, y creo que esta es una persona, a mí me ha enseñado mucho. Yo soy médico, los que no me conozcáis, trabajo de médico de urgencias, pero él me ha enseñado muchísimo en mi práctica clínica. Con las sesiones que me da, me habla y aprendió mucho, y me dice siempre cosas donde tengo que leer, artículos científicos y cosas que me sirven bastante bien. Bueno, hay una cosa que publiqué el otro día, que es con respecto a la obesidad. Y lo que se ha visto es que la gente joven, por lo menos en mi hospital, y sé que muchos también, mucha de la gente que ha estado muy grave, incluso la que se ha puesto muy malita, incluso alguna habrá podido fallecer con esto del coronavirus, tenía que ver la obesidad como un factor de riesgo que aumentaba la mortalidad. Pero no penséis que es una obesidad mórbida, no, un poquito de Michelines. Había pacientes jóvenes que el único factor de riesgo que tenían era la obesidad. Y como este hombre pues sabe mucho de esto, porque él fue obeso, de los de verdad, y él tiene además, lo podemos decir que tiene un hipotiroidismo, Sí, un sí, Hashimoto, totalmente. y está hecho un palillo, un palillo. Entonces, creo que cuéntanos un poquito desde tu experiencia y desde tu preparación también, porque él además en la fisioterapeuta es una persona que está muy metida en la nutrición, ¿no? Sobre todo a los deportistas, la forma de comer, la forma de recuperarnos de lesiones o de no lesionarnos, que depende mucho de nuestra dieta, que es fundamental. Y empieza a lo mejor hablando un poco de lo que son los hospitales y para ti lo que es la medicina, ¿no? Sí. Y ya te voy preguntando dudillas. Vale, yo lo primero que quería decir es que obviamente no tengo nada en contra de la medicina, al contrario, lo máximo que tengo es agradecimiento a ella, porque gracias a ella estamos vivos. Lo que pasa es que hay que admitir que si bien la medicina convencional funciona muy bien para tratar patologías agudas, es decir, tú vas a un hospital con una infección y te tratan y estupendo, alguna patología que requiera de una cirugía y perfecto, una lesión traumatológica te salva la vida, es decir, la medicina nos salva la vida continuamente, pero sí hay que reconocer que la medicina cuando hablamos de patología crónica falla porque se centra solo en mantener a las personas vivas, pero vivas y enfermas, es decir, los pacientes entran en el hospital, que de hecho hospital significa casa del enfermo, entran en el hospital enfermos y salen del hospital enfermos, pero con medicamentos. Medicamentos que no van nunca indicados a tratar la causa, sino el síntoma. Tienes hipertensión arterial y te manda un antihipertensivo. Tienes diabetes y te manda o insulina o te mandan metformina para bajar los niveles de azúcar. Tienes el colesterol alto y te mandan medicación para bajar el colesterol. Todo siempre indicado al síntoma, al síntoma, al síntoma. Y nunca se enfoca a la causa. Cuando nosotros miramos hacia la causa del problema y empoderamos a los pacientes, les hacemos ver que ellos son verdaderamente artífices de su salud, Jesús, porque si tú miras a nivel de ciencia, solo el 10% del peso de la salud depende de la genética, un 20% del sistema sanitario y un 70% de la salud está en manos de los pacientes, de las decisiones que toman todos los días. A mí hay una frase que me gusta un montón, que es que somos las decisiones que tomamos. Entonces, si nosotros tomamos decisiones acertadas de cara a nuestro estilo de vida, nuestra salud va a ser totalmente diferente. Por eso cuando habla de la obesidad, a mí me llama muchísimo la atención, porque la obesidad es una patología, porque es una patología 100% prevenible en cuanto al estilo de vida. Si te das cuenta, Totalmente. la mayor pandemia de nuestro siglo, denominada como coronavirus, como COVID-19, hasta el día de hoy, lleva 360.000 muertes. ¿Sabes cuántas muertes genera directamente la obesidad al año? Unos cuantos millones. 4 millones de muertes. Alucinante el dato, este dato es alucinante, ¿no? Son 4 millones de personas que mueren por Obesidad. obesidad.
directamente relacionado con ello, con cáncer, con enfermedades autoinmunes, con enfermedad cardiovascular. Es decir, gente que muere simplemente por tener más peso del que debiera. Cuando eso es algo 100% solucionable, 100% solucionable. El problema, ¿sabes cuál es? Que en nuestra sociedad nos han educado a que todo depende de pastillas. Es decir, nosotros vamos al médico y a mí me hacía mucha gracia cuando yo era pequeño. Yo soy de un pueblecito muy pequeño. ¿De cuál? De Escoznar, que es provincia de Granada. Ya se me nota en el acento que soy granadino. Escoznar. Aquí se dice Escoznar. Ahí está. Uy. Un pueblo que nadie sabe dónde está, pero que es un pueblo el mejor del mundo. Como todo el mundo dice que su pueblo es el mejor, pues yo no puedo ser diferente. Y entonces, en mi pueblo medían lo bueno, lo malo que era el médico de cabecera en función de las cosas que le recetara. Si tú ibas al médico de cabecera y te recetaba lo que querías, pues era muy buen médico de cabecera. Si el médico de cabecera te decía que tenías que comer mejor o moverte más, es un mal médico de cabecera. O que no fumara, ahí está, es un mal médico de cabecera. Cuando verdaderamente ese es el mensaje que habría que transmitir a la población. Claro, es cierto que decir que tienes que comer mejor a una persona que come mal es como decirle a una persona que no tiene dinero que tiene que ganar más dinero. Es decir, le está dando la solución, no le está llevando por el camino. Y quizás ahí es donde nosotros tenemos que hacer pedagogía. Y quizás yo, si tú me das la oportunidad, yo estoy aquí para intentar transmitir mensajes a la población. Yo te pedí que hiciera esta serie de vídeos porque para transformar un poquito, y ya que llego a muchas personas, pues intentar cambiar, yo como médico que soy, como fisioterapeuta y especialista en nutrición y tantas cosas que tiene este hombre, que es que no para de estudiar, está todo el día estudiando. Y intentar un poco explicaros, por ejemplo, como hoy, ¿no? Pues cómo cambiar esos hábitos de vida para que la obesidad la intentéis transformar. Solo, quemar. Ahí está. Solo una cosa antes de seguir, porque a raíz de la famosa foto que nos sacamos juntos, mucha gente cuando vio el perfil, yo ya te entendí por primera vez, bueno, ya te había entendido antes, pero supe un poco lo que está en tu situación, porque gente que no me conocía absolutamente de nada, que no sabía ni quién era, ya me empezaba a criticar, cosa que me hizo verdaderamente casi ilusión, porque digo, jolín, ya tengo haters. Pero ya. Bueno, eso porque te pegaste a mí, ya por salir conmigo ya entonces, hay gente que como no me puede ni ver, Antonio, no es por ti, es por mí. Entonces me hizo mucha gracia porque me tacharon de pseudocientífico. Y mira, hay muchas cosas que puedo hacer en esta vida, pero si no soy una cosa es alternativo. Porque yo siempre digo que solo hay dos tipos de medicina, Jesús. Una, la que funciona, y otra, la que no funciona. Y todo aquello que no funciona no es medicina. Entonces, las intervenciones que yo planteo a mis pacientes, muchas gracias, no esperaba lo contrario. Entonces, las intervenciones que yo indico a mis pacientes están basadas en la nutrición. ¿La nutrición es una ciencia? Totalmente. La suplementación con suplementos nutricionales, ¿eso es una ciencia? Mucha gente dice que no. A mí cuando he tenido médicos que me dicen, es que Antonio, los suplementos nutricionales no tienen ninguna evidencia científica. Yo les pregunto siempre una cosa, y es, Jesús, cuando un paciente lleva una anemia ferropénica a tu consulta, ¿qué le prescribe a ese paciente? Pues hierro. Ahí está. Y a la Pero es que a nosotros nos gusta recetar hierro en frasco, en medicina. Y a ese... Pero bueno, pero al final es un suplemento. Sí. Y a las embarazadas, ¿qué se les prescribe? ¿Por qué? Ácido fólico. Ahí está. Entonces, ante determinadas situaciones sí se contempla que esos pacientes puedan tener deficiencias de un nutriente y se les aplique. Pero ahora no manden magnesio, cuando el magnesio se sabe por ciencia que el 60% de la población es deficitaria en magnesio. Si ya mandan magnesio ya eres pseudocientífico. Y a ese paciente que tiene dolor muscular, en vez de mandarle magnesio, le mandas paracetamol. Cuando su cuerpo, yo te aseguro que podrá tener muchas deficiencias de cosas, pero no de paracetamol. Entonces, la PNI, la psiconeuroinmunología clínica, es una disciplina que en España ya lleva 30 años. La introdujo el gran gurú, el padre de la psiconeuroinmunología clínica, un doctor holandés que se llama Leo Pruijmans. Es el padre de la PNI clínica. Y si algo tiene la PNI clínica... ¿Leo qué? Pruijmans. Leo Pruijmans. Es que es holandés y como buen holandés tiene un nombre difícil, aunque su mujer se llama Fanny y es española. Y ellos tienen un gran equipo de formadores y muchos de ellos son españoles. Bueno, casi todos son españoles. Daniel de la Serna, Maloa, te quiero decir. Bueno, a Maloa es hispano-venezolana, casi española. Pero bueno, vamos a lo importante. Lo importante es que el estilo de vida marca la salud de las personas. Y eso yo te lo puedo decir perfectamente. ¿Por qué? Porque yo fui obeso. Yo fui el típico niño gordito. Bueno, el típico niño gordito no, el típico gordo. Yo
Todos los chistes habidos y por haber sobre obesidad me los conocía. Te lo has comido. Todos, Te lo has comido. totalmente, todos los chistes habidos y por haber. Yo era el último que elegían cuando jugábamos al fútbol. Se peleaban por mí, pero no por cogerme, sino porque me fuera al otro equipo. Cogían y a cualquiera antes que a mí. Entonces, ¿por qué? Porque estaba gordo y estaba gordo. Sí es cierto que no todo era mi responsabilidad, sí era mi responsabilidad y no, porque también es cierto que padecía un hipotiroidismo. Pero también es cierto que cuando me mandaron la famosa pastilla del hipotiroidismo, el famoso Eutirox, también no me hizo nada. ¿Por qué? Porque el Eutirox, si no cambias tu estilo de vida... Pero no vamos funciona. a parar un... Sigue. Ya bebió. Lo que decía, que entonces, que es cierto, yo, parte de la responsabilidad era mía porque mi estilo de vida me llevó a esa obesidad. Sí es cierto que tenía hipotiroidismo y que la pastilla era importante, pero las pastillas no curan. Las pastillas te pueden ayudar si tú no cambias tu vida para nada. Y eso es una de las grandes trampas de la sociedad en la que vivimos, que le quita la responsabilidad a las personas. Es decir, nosotros vivimos en una sociedad en la que las personas no tienen ningún tipo de responsabilidad con nada. Es decir, yo estoy gordo porque por mi genética, o por tal, o por cual. Pero al igual que con el coronavirus, no quiero decir, y no quiero entrar en polémica, pero sí es cierto que parece que todas las soluciones vienen desde fuera. Es decir, que nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer nada, no para prevenir, sino para mejorarnos. Y es decir, y tú lo dijiste sabiamente, que la mejor estrategia de prevención, no a lo mejor de contra el coronavirus, sino de disminuir su incidencia, su gravedad, es perder peso. Es que multiplica por 6 las complicaciones que tienes. Y no tienes que tener una grandísima obesidad. Es lo que tú decías. Además, lo has dicho perfectamente. La obesidad abdominal. Es decir, cuanta más grasa tienes alocada en la barriga, en la tripa, la típica barriguita cervecera, como decimos aquí en Andalucía. Puedo mirar aquí en la cámara. Sí. Cuanta más obesidad visceral hay, más complicaciones genera. Es decir, que ya no solo es ser obeso, no solo es estar gordo, es el típico delgado que tiene esa barriguita ya complica y ya genera dificultades en cuanto digamos, a la curación de ese coronavirus. Multiplica por 6, es decir, es una auténtica barbaridad, pero una auténtica barbaridad. Y nosotros podemos hacer mucho, porque lo primero que podemos hacer es dejar de estar influenciados por las grandes corporaciones alimenticias. Es decir, yo con esto me indigno mucho porque vivimos en una sociedad en la cual las grandes corporaciones nos hacen un marketing brutal para que comamos, con perdón de la expresión, auténtica mierda, para que enfermemos y no nos preocupemos, que ya ellas mismas nos venderán los medicamentos a un módico precio. Es decir, tienen negocio redondo, crean enfermos, nos hacen adictos a una comida que nos vuelve enfermos y no te preocupes, que ya ellos nos darán los fármacos para curarnos milagrosamente, que no nos curan, que nos mantienen enfermos como crónicos. Es decir, pagando todos los meses un gasto en medicamentos. ¿Sabes cuánto es el dinero que se va de nuestra seguridad social en enfermedades crónicas al año, Jesús? ¿Cuánto? El 80%. Es decir, el 80% del gasto sanitario de España se va en enfermedades que serían 100% prevenibles o previsibles, mejor dicho, si adoptáramos un estilo de vida más saludable. Yo creo que más demoledor que eso no hay nada. Y esto que puede sonar a un mensaje, Dios mío, la tierra se acaba, el mundo se acaba, no es así, al contrario, es totalmente empoderador. Porque al final yo lo que digo es que las personas deben de tomar las riendas de sus propias vidas, ser dueños de las decisiones que toman y que sean conscientes que lo que se llevan a la boca marca su salud. Y que cuanta más comida basura coman, peor. Además, esa comida basura está perfectamente diseñada para hacerte adicto a la comida. Es decir, y eso es una cosa que la tenéis que ver y os podéis dar cuenta. Tú vas a la McDonald's. No. Sí, podría ser, pero a la cadena de distribución de supermercados más grande de España. Y te vas a comprar unas aceitunas. Cógela y mira los ingredientes que tiene. Verás como todas tienen potenciadores del sabor. ¿Para qué? ¿Qué hacen los potenciadores del sabor? Te hacen adicto a esa comida. Cuanto más potenciadores, cuanto más químicos tiene un alimento, más adicto te hace a él. ¿Tú te has dado cuenta, por ejemplo, que abre una bolsa de patatas para ver un partido de fútbol? ¿Y qué le pasa a la bolsa de patatas? Que no te das cuenta y te la has comido.
Es que no te das cuenta y te la has comido. ¿Por qué? Porque lleva... Yo es que yo soy un adicto a las hamburguesas del McDonald's, ¿eh? Yo te lo tengo que decir. ¿Claro? Es que te enganchan. Y es que Ya. mis niños me piden cada semana, te dicen, ay, por favor, vamos al McDonald's y tal. Y tú tienes que estar ahí peleándote, ¿eh? Y es verdad, es que es adictivo. Ahí está. Con eso no quiero decir culpabilizar a nadie. Ahí está, ¿veis? Un adicto, un adicto, un adicto. Ya os quejáis de lo loco que está, ¿no? Pues ya veis de dónde viene, de ese tipo de comida. Entonces, Que habría que comer un poquito, pero un poquito, nada más. Y es verdad que abusamos. mucho se abusa. ¿Sabes cuánto de ese tipo de comida es el peso diario de cada español? Es decir, cuántos ultraprocesados, como el famoso nombre que ya habréis escuchado mucho, la palabra ultraprocesada, que es un término que si bien la ciencia ha acuñado, el nutricionista Carlos Ríos, el que más famoso lo ha hecho, con el famoso movimiento Real Food, que se basa solo en comer comida real. Entonces, ¿sabes cuánto es el peso de esos ultraprocesados en la dieta? El 20%, es decir, el 20% de los productos que un español come al día son comida basura. Es decir, es una auténtica barbaridad. Tengo que decir que gracias a mi niña nos hemos enganchado a Masterchef, ¿eh? Ahí está. Y nos ha ayudado mucho, ¿eh? Nos ha ayudado mucho, por lo menos este programilla, ¿eh? En la tele, ¿eh? Entonces yo sé que tenemos que ir abreviando porque tampoco quiero extenderme, no quiero contaros mi vida en verso, pero sí podría decir una cosa, y es que si nosotros vemos un patrón de dieta que te salva la vida a nivel cardiovascular, a nivel de cáncer, a nivel de depresión, es nuestra dieta, la dieta típica de España, la dieta típica de la cuenca mediterránea, la famosa dieta mediterránea. Pero esto es una cosa muy importante porque es con lo que yo lucho con mis pacientes, porque la famosa dieta mediterránea, la base de la dieta no es el pan, no es la pasta, no son las patatas y no es el arroz, no son esos hidratos de carbono refinados. La base de la dieta mediterránea de verdad es la fruta, es la verdura, son las legumbres, es el aceite de oliva, es decir, alimentos de alta calidad, es decir, no solo azúcares simples que cuando te los comes generan esos picazos de glucosa en tu sangre. Entonces, si algo yo podría decir a los pacientes, o no solo a los pacientes, sino a quien me está escuchando, es que empieza a retirar de su alimentación esos productos que no son alimentos, que están empaquetados, que normalmente los puedes ver porque llevan más de 5 ingredientes en la composición, que llevan 1000 nombres que ni mis sobrinos sabrían leerlos, ni mi abuela sabe lo que son. Palabras como el glutamato monosódico. ¿Qué dices tú? ¿Qué es el glutamato monosódico? O estabilizadores, o emulgentes, es decir, un montón de nombrajos que están ahí puestos solo para hacer de ese producto más barato y más adictivo, pero no para nutrirte a ti, sino para hacerte un adicto a ese tipo de comida. Entonces, si nosotros cambiamos eso y empezamos a comer comida de verdad, es decir, comida hecha por nosotros, ahora en esta pandemia, con este confinamiento, yo he visto ahora a tu hija hacer unas galletas totalmente artesanales, que la estaba haciendo con todo el cariño del mundo. Eso lo ha enganchado Masterchef y ahí está todo el día liado. Ahí está, y eso lo he visto yo que doy fe. Entonces, si nosotros empezamos a comer comida de verdad y empezamos a quitar todos esos productos que no son alimentos, nuestra salud mejorará exponencialmente. Total. Y ya te digo, y haciendo hincapié en que la base de la dieta no son el pan, no son las patatas, no es la pasta, no es el arroz. Porque muchos pacientes cuando llegan a mi consulta me dicen, no, Antonio, si yo hago una dieta típica mediterránea, hoy he comido macarrones, mañana como patatas fritas y pasado me como un bocadillo. Porque me pasa, es que me pasa todos los días. Entonces yo le digo, no, que la dieta mediterránea es la fruta, es la verdura, los frutos secos. Muchas personas tienen miedo a comer frutos secos porque dicen que engordan. Para nada, es decir, los frutos secos son de los alimentos más saludables que existen. Perdón, un poquito de agua. Pues os iremos contando más cosillas, ¿no? Termina ya y Sí, seguiremos haciendo más vídeos. Lo podéis seguir en su perfil de Instagram, que siempre está publicando muchas cosas, ¿no? Y a ver si con este pequeño consejo sois conscientes de que hay una auténtica pandemia ahora mismo, en la actualidad, en nuestro país, aquí en España y en muchos otros países, que es la obesidad. Hemos dicho 4 millones de muertes, y estamos hablando del coronavirus. Pues nada, si le tenéis miedo al coronavirus, los que tengáis un índice de masa corporal, tú que te sabes mejor los datos. Mira, ahí hay una regla que es súper buena para saber si estás en tu peso. Y es muy sencilla, mira. Es súper sencilla, así vais a poder saber si estáis en vuestro peso. Tenéis que mirar vuestra talla, es decir, yo mido 1,80 m, ¿no? Pues entonces,
quito el 1 y me quedo con el 80. A ese 80 le hago el 80%. Es que he cogido un mal número, 1,80 m por cara, ¿verdad? Es decir, entonces le hago el 80% a ese 80. Y de lo que me da, le sumo 8. Es decir, vamos a hacerlo porque es que así suena un poco Venga, difícil. haz un ejemplo. Bueno, el 80% de 80 sería, el 50% serían... 64. 64, ahí está. Pues 64, si la suma 8, 72. Pues ese sería el peso estándar que tenemos que tener. ¿No? Sí, 72. Sí, lo hemos hecho bien. El Ahí está. 80% de... Sí. Bueno, al final es eso, lo que mide, al final de lo que mide, ¿vale? Si mide a 1,70, pues ese 70. A ese 70 le hace el 80% y le suma 8. El peso que te dé, el número que te dé es el peso que tienes que tener. Eso que te digo está validado por la Universidad de Harvard, no es ninguna tontería. De Harvard. De Harvard University. Pues ya sabéis, si no estáis en ese peso, acojonaros con el coronavirus. Si os da más miedo, a ver si el coronavirus os hace quitaros esa obesidad, que no tiene que ser mórbida, con que sea leve, ya es algo que os hace enfermar. Pues nada, Antonio, nos posponemos a otro vídeo que hablaremos de otro tema, ¿vale? Muchas gracias. Venga, hasta cuidaros. luego. Yeah. Yeah.